el consejero delegado de Repsol. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Habría que haber visto a Christine Lagarde hace un año en este tono chulesco en el que la hemos visto hoy, cuando en ese momento decía que la inflación era puntual, y ahora se ha convertido en la halcón de los halcones. Sí, la vida da muchas vueltas, ¿no? Cuando te dicen que ellos no están secuestrados ni por los mercados financieros ni por las políticas fiscales de los gobiernos, ¿no? Cuando lleva una década, básicamente tratando con algodones tanto a unos como a otros, ¿no? Y de hecho en la pandemia el incremento brutal de expansión monetaria fue para poder permitir programas fiscales que querían implementar los gobiernos. Es un disparate que se pueda poner ante los micrófonos y hacer ese tipo de declaraciones y que se le caiga la cara de vergüenza, pero bueno, supongo que es parte del juego político. Van a ir los tipos de interés más alto de lo que se esperaba en Europa, es decir, ese tipo neutro que nunca nos van a decir porque no les apetece decirlo, va a ir más arriba del 2,75. ¿Podemos ver los tipos de interés en Europa por encima incluso del 3%, sobre todo si vemos que la tasa de depósito en el 1,5 pudiera duplicarse? ¿Nos podemos ir a unos tipos de interés que el mercado no estaba esperando que llegara a esos niveles? Bueno, yo creo que no es raro. Ha dicho, o sea, vamos a usar su propia dialéctica, ha dicho que faltan varias subidas. No ha dicho cuántas, pero varias subidas. No parece probable que la de diciembre sea de menos de 0,50, ¿no? El mercado yo creo que calibra que tal vez ahora que nos hemos aproximado al tipo de referencia de largo plazo, ese punto de equilibrio, aflojen un poco el proceso, aunque han dejado claro que va a depender de los datos, que tal vez lo pongan en 2,5, suponiendo que sea el escenario más benigno, y te queda alguna subida más. Dices, bueno, pues la siguiente subida puede ser de medio punto, de 0,25, es decir, que trabajar con la hipótesis de que te vas a acercar al 3% no es descabellada en absoluto. Creo que es algo muy probable que ocurra para el primer trimestre de 2023. Eso significa también una pérdida de poder adquisitivo muy fuerte y que va a afectar directamente a la demanda interna en los países europeos. ¿Puede ver el Banco Central Europeo, que ahora mismo no tiene datos de cómo está afectando esas subidas de tipos de interés, cuando se ponga a mirar el efecto, que ya tenga datos de cómo está el efecto en el conjunto de la economía, que se ha pasado de frenada y que se ha cargado algo por el camino? Yo creo que eso le va a pasar a la mayoría de los bancos centrales, ¿no? Powell es más explícito, dice, se tarda entre 6 y 9 meses en notar el efecto de las subidas de tasas en la economía. Teniendo en cuenta que el primero de ellos, la Fed, empezó en marzo y que el Banco Central Europeo empezó un trimestre más tarde, dices, bueno, realmente hasta 2023 no vas a ser consciente de cuánto daño va a provocar todo lo que has generado durante la segunda parte de 2022. Le han preguntado si estábamos en el peor de los escenarios que planteaban en septiembre, donde preveían un menos 0,9% de PIB, y ha dicho que no, pero que tampoco estábamos en el escenario base, con lo cual ni un crecimiento de 1,2 ni una caída de menos 0,9. Si estás en un punto intermedio, probablemente están trabajando con la idea de que la economía no va a crecer, o va a crecer muy poquitas décimas o no va a crecer, lo cual tampoco quiere decir que sea recesión. Pero el mero hecho de que ya acepten que probablemente 2023 es un año donde el crecimiento económico va a rondar el 0%, ya es asumir algo, sobre todo teniendo en cuenta que te dicen que los riesgos actualmente a crecimiento económico los ven a la baja y los riesgos de inflación los ven al alza, con lo cual si metes esos dos factores de probabilidad en tu visión que habla de un 0% de crecimiento, pues te vas a recesión muy fácilmente en cuanto haya cualquier accidente. Yo sí creo, ¿no?, que poco a poco te van contando, te van preparando para lo que va a ser un 2023 pues muy duro, ¿no?, desde el punto de vista de tasas de crecimiento, muy duro por los costes de financiación más altos, duro también porque aunque remita la inflación, las propias previsiones que tiene el BCE, aunque no conoceremos las nuevas hasta diciembre, pero si cuando la inflación estaba en 9,1 tenían una previsión de que la inflación estaría en 5,3 el año próximo, tal vez ahora hablen de un 6%. Eso quiere decir que ya no seguirá subiendo al mismo ritmo la inflación, pero seguirá siendo un calvario para
para los ciudadanos el 2023, ¿no? Donde ya la tasa de ahorro prácticamente te la habrás consumido completamente. Camino de la recesión, entonces, de manera evidente, ¿ves, Pablo Gil? Bueno, yo creo que, mira, ¿Ves, Pablo, camino de la recesión? Sí, cuando un organismo como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que son siempre ultra positivos, te empiezan a hablar de que un tercio de las economías del mundo van a estar en recesión en 2023, que es lo último que han dicho, pues probablemente no va a ser un tercio, va a ser la mitad, ¿no? China está creciendo a la peor tasa desde 1974, vamos a ver si al final es un 3,2, 3,3 cuando acabe el año. Estados Unidos, a pesar de este trimestre que ha sido un crecimiento importante, lo gordo con la curva invertida no es para 2022, lo gordo es lo que va a venir en 2023, cuando haya que refinanciar todos los préstamos que antes estaban al 0% a tipos del 4%, ya veremos el impacto que eso tiene. Por tanto, si tú tienes la primera y la segunda economía del mundo, una de ellas desacelerándose de forma profunda, la otra con un alto riesgo de recesión. Europa, con una situación donde el propio Banco Central Europeo te reconoce que te vais a ir a crecimientos de cero en el mejor de los casos, con un Japón que evidentemente no ayuda nada porque siempre tiene grandes problemas, ya ahora Libia con la dificultad del yen, del control de la curva de tipos, etcétera, etcétera. Y con Reino Unido, que acaba de pasar por un episodio de máximo estrés y donde se pretende ya aplicar política fiscal no expansiva y política monetaria restrictiva, estás aglutinando las 5 principales economías del mundo y en todas ellas tienes una previsión económica negativa. Por tanto, el riesgo de accidente en 2023 yo creo que es altísimo, ¿no? Y no vas a tener la claraboya a la que te agarrabas durante todos los años anteriores, que era las políticas monetarias expansivas cuando había cualquier problema, porque están tan centradas en luchar contra la inflación que no va a ser como en otras ocasiones. Por tanto, yo creo que es un panorama como mínimo para estar preocupado. Gracias, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Buen día, buena tarde, buen negocio, Pablo. Muchas gracias, igualmente. 4:09 de la tarde desde